Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y una vez más estamos aquí con mucho gusto para hacer un demostrativo, que en este caso se va a tratar de una videocámara fabricada por Sony de la línea Handycam modelo DCR-DVD105. Es una videocámara en formato DVD que utiliza discos pequeños, y cuando digo pequeños son discos de 1.4 gigabytes, equivalentes a 30 minutos de grabación, y en otros casos hay otros discos de la misma medida de diámetro, 8 centímetros, pero que son doble lado, los cuales obviamente pues van a sumar 60 minutos en total para grabar en dicho dispositivo. ¿Ok? Bien, esta videocámara cuenta con un zoom óptico de 20x por 800x de zoom digital. Así también tiene lentes de la marca o el fabricante Car 6. También es compatible con discos regrabables y grabables positivos negativos. Eh, También viene equipado con lo que es Night Vision, ok, Night Shot, conocido en Sony, y te ofrece también lo que es el Super Night Shot Plus, que es pues una visión nocturna mejorada o con más profundidad, ok. Bien, en este caso el único inconveniente que va a presentar esta videocámara va a ser con respecto a la batería. Es decir, la batería con la cual se había publicado, vamos a abrir un poquito aquí la toma, es una batería de larga duración, pero la verdad lamentablemente no tiene nada de larga duración, ya que una vez que se carga a full, supuestamente te debería rendir para 244 minutos. Incluso si no utilizas el monitor, te puede durar, si estuviera bien la batería, pues hasta 277 minutos aproximadamente de batería. Sin embargo, pues la batería que acaban de observar no retiene la carga. Una vez que ya se carga a full, supuestamente dura unos 7, a lo mucho cerca de 10 minutos, y se vacía por completo. Entonces esta prueba la vamos a hacer, como están observando, con el cargador ya una vez conectado a la videocámara, y es la única manera en la cual vamos a poder utilizar esta videocámara, ya que, como digo, la batería pues no retiene la carga. Ok, así es. La videocámara físicamente está muy bien, la lente está excelente. Signos de uso pues mínimos, detalles estéticos como están viendo, leves. Ok, aquí está la visión nocturna, como les acaba de mencionar, el Night Shot Plus lo puedes activar aquí con el interruptor, el botón de acceso a la compuerta del disco. Ok, y vemos aquí en la parte superior el control de zoom para zoom in, zoom out. Igual el monitor nos va a ofrecer un monitor tipo touch, ok, y también controles de zoom in out, ok, el botón para grabar que también lo incorpora en el display, y además del botón de típico para grabar. Ok, esta es la entrada al conector de corriente directa. Para muchos que luego se preguntan cómo cargo la cámara o cosas como esas, así nomás, fácil. Ok, donde diga DC in, ahí es donde debes de conectar el cargador. Aquí vemos un punto de salida, que es para la conexión audio y video, que es como un tipo USB con terminaciones tipo RCA. Ok, el cual pues no viene incluido en el paquete, pero igual, de hecho, para configurar esta salida tienes que hacerlo de manera electrónica. Es decir, aquí en el menú te va a preguntar, perdón, la salida, por qué medio lo quieres que arroje la señal de video, si es en el monitor o si es a través de la salida audio video, para poder que se pueda visualizar en un monitor adicional o un televisor. Ok, entonces eso se tiene que hacer electrónicamente, no basta con enchufarlo y listo. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta, este selector que tenemos aquí, esta ruedita con el puntito verde, que es un locking, es un lock. Ok, tienes que presionarlo y girarlo dependiendo, para poder cambiar en lo que es modo filmación de video o modo captura de fotografía. Ok, dependiendo.
Y para acceder al material que ya hayas tenido capturado, todo se va a capturar en el disco, ¿ok? Esta filmadora no tiene tarjeta de memoria interna, perdón, externa, por lo cual pues hubiera sido muy suave que si lo tuviera. Al igual, conexión USB no tiene, y lo que es conexión de in out tampoco no cuenta con ella, ¿ok? Entonces, bueno, sin embargo, pues vemos aquí que tiene calidad de sonido Dolby Digital con sonido estéreo, ¿ok? Y bueno, también vamos a poder tomar fotos, como les había dicho. Aquí está el botón de fotografía. Un toque leve es para dejar ya asegurado el encuadre, y un botón con pulsación más fuerte ya tomas la fotografía, ya la capturas, ¿ok? Entonces, bueno, les decía que el display está tipo touch. Todo lo vamos a hacer aquí tocando la pantalla. Los únicos dos botones que están al interior de la cavidad es para mostrar la información en general, o cuánta información de la batería, aunque en este caso pues no queda descartada esa cuestión. Botón de Easy nos va a servir para evitar lo que son configuraciones. Solamente le das Easy, la cámara va a entrar en un modo de operación sencillo, sin tanta configuración, y listo para capturar, ¿ok? Este botón físico, que es Play Edit, nos va a servir para tener acceso a lo que hayamos capturado sin necesidad de usar lo que es el display. Esto es, por ejemplo, para las personas que solamente usan el visor y no quieren entrar en cuestiones, o se quieren ahorrar batería. Entonces solamente oprimes el botón físico de Play Edit y ya vas a estar dentro de ese modo, ¿ok? Esta es una luz de compensación, el backlight, ¿ok? Y qué más se nos pasa, a ver qué más. Bueno, pues básicamente eso es a grandes rasgos. Aquí la palanquita de zoom ya la mencionamos. Eso es a grandes rasgos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a decir una vez el número de serie para que vean que sí corresponde. Terminación 584, para que vean que este video sí es efectivamente lo que estamos promocionando. Y vuelvo a insistir que todo el demostrativo lo vamos a hacer estando conectado la videocámara, ya que pues no retiene la carga, ¿ok? Bueno, entonces vamos a encender la videocámara. Presionamos el verde, giramos, y ya entra aquí en lo que es el modo filmación de video, ok, filmación de película. Ahí estamos viendo el cargador, ahí lo estamos encuadrando, ok, y nos presenta en el margen superior izquierdo la cuánta cantidad de zoom estamos efectuando. Si la batería estuviera correcta, te diría en esta esquina, te diría cuánto tiempo disponible de batería es el que tienes, ok, hasta ese momento, ok. Hasta ahorita, por ejemplo, nos aparece este círculo tachado amarillo, que significa que no tenemos un disco en el interior, lo cual es correcto. En el margen parte inferior derecha, aquí el menú para programar, el menú de programación. Y en lo que es el inferior izquierdo será el botón de acceso para visualizar nuestro material que hayamos capturado, ya sea en fotografía y en video, ok. Por ejemplo, vamos a entrar ahorita, y como no tenemos disco pues no hay nada, y aparece el botón ahora Cam, que significa captura, ok. Vamos a entrar al modo captura otra vez, ok. Y por ejemplo, vamos a observar también que nos dice que estamos en el aspecto 16:9, ok. Ese es el aspecto que tiene configurado actualmente. Lo puedes cambiar que sea 4:3, cualquiera de los dos, 4:3 o 16:9, ok. Vamos a entrar aquí al menú de programación, que está dividido en tres partes. Entonces ahorita, como no tenemos disco, no nos permite entrar a finalizar, ni tampoco a esta función. Ciertas funciones se desactivan automáticamente. Mira, formatear no nos permite, anular finalización, Super Night Shot Plus para activarlo, ok, tampoco, porque no está activado.
ok, y así, ok. Lenguaje, están los lenguajes disponibles: inglés, español, francés, portugués. Ok, lo dejamos así en español como está. Ok, vamos acá está bien. Selección panorama. Ahí está el aspecto. Está actualmente seleccionado el 16:9, pero lo puedes cambiar al 4:3. Vamos a darle que ok. Y ya el aspecto ya es como que más cuadradito, ok. Entonces lo puedes cambiar aquí otra vez. Entras y aquí seleccionar panorama 16:9, ok. Y ya es un aspecto como más pantalla ancha o aspecto cinematográfico, okay. Entonces esos dos aspectos los maneja esta videocámara, ok. Entre otros como lo es el enfoque, estos son modos ya predeterminados cuando vas a hacer capturas en tipo en la playa, puesta de sol, paisaje, deportivo, retrato, escenario, etcétera, etcétera, ok. El control de brillo, el enfoque, ok. El pitido que estás escuchando actualmente lo puedes quitar, lo puedes silenciar, ok. Por ejemplo, ahorita vamos a activar lo que es el line shot. Lo voy a activar. Ahí está. Y como ya se encuentra activo, ya vamos a poder utilizarlo. Super Night Shot Plus, ok. Y aquí está desactivado, pero lo activamos. Damos ok. Y ahora va a aparecer que está activo Super Night Shot Plus. El ojito encerrado en un recuadro y a su izquierda con la letra S de Super Night Shot Plus, ok. Entonces, de hecho, el Super Night Shot Plus va a ser, pues sí, más brillante y va a tener un poquito más ralentización al momento de hacer estos movimientos, porque es más concentrado en la detección o, bueno, la iluminación de los objetos en condiciones de ambiente nocturno, ok. Ahí está Night Shot Plus normal, ok. Más adelante vamos a hacer una captura de video, pero con todas las luces apagadas para que vean qué tal se ve, ok. Entonces, bueno, eso es lo que es la configuración del menú. Ahorita sin disco. Ahorita vamos a regresar a ese apartado para que vean qué onda, ok. Bien, entonces esto es solamente el modo filmación de película, ok. Ahora vamos a cambiar a lo que es el modo fotografía. Ahí está. Ahí está, fotografía, calidad fina. Ok, no tenemos disco todavía. Aquí en los ajustes vamos a poder hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, ajustes cámara. Entramos. Ok, vamos a darle por más abajo. Calidad, por ejemplo. La calidad que te va a ofrecer es la actual, que es fino, y la calidad estándar, ok. Dependiendo de dicha calidad es la cantidad de fotos que te va a alcanzar. Vamos a darle que ok, ok, otra vez, fino, ok, listo. Voy a salirme de todo esto, ok. Y ahorita en modo playback no hay nada, no hemos capturado nada, ok. Entonces vamos a volver a modo video para capturar película, ok. Y ahora va a ser el turno de lo que es introducir el disco, ok. Vamos a abrir la compuerta de acceso. Está listo, ok. Para ello les quiero mostrar que tengo varios discos aquí disponibles. Vamos a decir por qué son varios. Primero, el fabricante recomienda utilizar discos obviamente de la marca Sony, ok. Aquí están, son Sonys, mira, tengo un par de Sonys muy suaves que son de 1.4 gigabytes. Ahí está, 1.4 gigabytes regrabables positivos Sony, ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con el primero. Voy a colocar el disco y lo que quiero que vean, está un poquito, ahí está, durito, okay.
Ahí va a tener acceso al disco. Lo primero que va a aparecer cuando introduzcas un disco nuevo que no hayas filmado o utilizado antes va a ser este cuadro de diálogo, el cual te va a preguntar lo siguiente: el tipo de aspecto que quieres que tenga la grabación. Entonces, como ya te expliqué, puedes escoger el modo panorámico, que es modo pantalla ancha tipo cine, o el modo estándar, el 4:3. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger el 4:3. Ok, entonces este va a ser el primer cuadro de diálogo que te va a aparecer cuando un disco no tiene formato. Tú le vas a decir qué tipo de aspecto quiere y enseguida de eso lo va a formatear. Vamos a decirle que ok, el 4:3. Vamos a tocarle que ok. A ver, ahí está. Desea formatear el disco, de lo contrario extráigalo. Ok, tiempo estimado 11 segundos. Vamos a decirle que ok. ¿Está seguro? Sí. Ejecutando, evite cualquier vibración. No hay que evitarlas, hay que evitar las vibraciones. Ok, ahí está listo, finalizado. Ok, todo bien. Vamos a darle que ok y ahí está. Ok, ahí quedó listo. Ya está el disco, ya prácticamente ya está listo para capturar lo que queramos en él. Ok, entonces nos aparecía 30 minutos disponibles. Esto es utilizando el aspecto 4:3 en calidad de video Standard Play. De hecho te ofrece tres calidades, ahorita lo vamos a ver. Vamos a entrar aquí a programación de menú. Vamos a ir a lo que es Setup. Ok, ajuste de cámara. A ver, voy a poner ok, aquí para más como ajuste de cámara. Ok, vamos a ir para abajo. Selección panorámica. Este no lo podemos escoger porque ya desde un inicio ya dijimos que estuviera 4:3. Ok, tiene efectos fade también, efectos digitales, etcétera. Ok, finalizar el disco, anular la finalización. Le puedes poner un título del disco. Modo de grabación, aquí vamos a entrar. Ok, entonces Standard Play, High Quality y Long Play. Ok, entonces va a ser Long Play, por ejemplo. Vamos a darle ok. Vamos a salirnos de todo esto y ahora nos va a alcanzar 61 minutos. Ok, 61 minutos en la calidad long play. El tipo de disco que estamos utilizando es regrabable positivo. Ok, entonces bueno, vamos a cambiar esto. Vamos a entrar otra vez a setup, modo de grabación. A ver, vamos aquí en ok, modo de grabación para cambiar otra vez la calidad. Vamos a darle que en high quality. Ok, salimos de todo y ahora nos va a alcanzar 20 minutos en lugar de los 30 o 31 que es la calidad estándar o normal. Ok, es la máxima calidad esta, la high quality. Ok, vamos a cambiar ahora y ya vamos a dejar en calidad como estaba, estándar, standard play. Ok, salimos, 30 minutos disponibles. Ok, entonces calidad más económica te alcanza el doble y la calidad más alta te quita 10 minutos, 20 minutos para poder capturar. Ok, recuerda, estamos en modo película. Ok, entonces todo lo que captures va a ser en modo video. Ok, estamos en modo video. Ahora vamos a cambiar a modo fotografía. Modo fotografía, aquí vamos a girar el disquito. Ya cambia a modo fotografía y vamos a encontrar que nos va a alcanzar para 3004 fotografías en este disco con la calidad fina.
Vamos a cambiar ese aspecto. Ok, otra vez así como lo hicimos con el video, pero ahora con lo que es la fotografía. Ok, podemos ir para arriba también. A ver, vamos a navegar para arriba para no darle toda la vuelta. Ya me pasé. A ver, creo que era... no, aquí va a estar. Calidad. Ok, 3004 en calidad fina. Calidad estándar va a ser prácticamente 822, bueno, sí, 822 imágenes más. Calidad fino son pues 800 imágenes menos, no es mucha la diferencia. Vamos a darle que en fino. Ok, vamos a salirnos y listo. Entonces aquí por ejemplo yo ya estoy listo para capturar fotografías. Ok, entonces vamos a hacer una captura de imagen. Ok, recuerden que estoy utilizando un disco marca Sony. Aquí tengo otro disco que de hecho ahorita lo voy a introducir para vean cómo lo lee. Este disco ya se le dio formato, pero está, me parece que en aspecto 16:9. Ok, si por ejemplo por alguna razón tú te equivocaste antes de que comiences a grabar todo tu material, si te arrepentiste de decir, sabes que no quiero el aspecto 4:3, quiero aspecto 16:9, entonces necesitarías entrar a lo que es el Play menú y hacer el formato de nueva cuenta, darle formato, pero en esta ocasión seleccionando obviamente lo que es el aspecto 16:9. Por ejemplo aquí lo que es formatear, y aquí te va a preguntar otra vez cuál aspecto. Tú le das panorámico, le dices que ok y te pregunta te pregunta que si quieres darle formato. Se va a tomar 11 segundos. Yo le voy a decir que no, solamente un ejemplo. Ok, vamos a salir y bueno, vamos a seguir con lo que es la fotografía. Vamos a colocar nuestras figuras. Ok, y más adelante vamos a darle lectura a lo que son este disco y otros más que tengo aquí para que vean qué tal. Ok, entonces ahorita vamos a darle captura usando el modo fotografía. Ok, entonces por ejemplo, y de hecho estamos bien cerca. Ok, este es el botón de fotografía. Ok, ahí lo vamos a tomar una fotografía. Para tomar la fotografía sí hay que pulsarle más o menos fuertecito, no es así como que muy despacio, sí hay que presionarle más o menos fuertecito. Ok, vamos a dar otra fotografía más cerca aquí al dinosaurio. Ahí está. Ok, otra foto. Listo. Ok, ok, y ahora para ver el contenido de esas fotografías vamos a entrar a lo que es aquí playback. Ahí está. Y obviamente tenemos estos tres fotografías. Vamos a ver por ejemplo, aquí está la pestaña con la figura de la camarita para visualizar el contenido fotográfico, y en esta otra vas a visualizar el contenido de películas o videos. Ok, para volver otra vez al modo cámara o captura vas a presionar en cam. Ok, entonces es playback, visualizar el contenido, cámara o cámara para capturar. Ok, entonces bueno, vamos a darle aquí en, ahí está la fotografía, así se ve guardada directamente en el disco. Puedes hacer el acercamiento. Ok, igual te puedes ir recorriendo. Ese sonido, ese pitido me recuerda mucho a los videojuegos de estos personajes de Super Mario y todo eso.
está. Vamos a ver el siguiente. Ahí está, 2 de 3 y el búho. Ok, índice. Ok, así se ven las imágenes. Ok, ok, vamos a quitar esto. Ok, bien, entonces ahora vamos. Ok, estaba observando a ver si se puede borrar individualmente cada imagen. Supongo que sí se puede borrar individualmente cada imagen, pero bueno, ya sería cuestión de meterse más en profundidad de estas cuestiones. Entonces yo creo que mejor lo vamos a dejar así. Más adelante, lo que sí podemos borrar individualmente me parece son los videos. Ok, ahorita vamos a tomar un video y vamos a hacer la comparativa. Ok, bien, vamos a regresar a modo captura. Y ahora voy a cambiar a lo que es modo video o captura película. Ok, ahí por ejemplo están disponibles 30 minutos en la calidad estándar play. Ok, entonces vamos a hacer una captura de video. 3 2 1, vamos. Ok, grabación de prueba. 3 2 3 2 1, grabación de prueba. Estamos grabando. Vamos a hacerle un zoom con los botones de aquí. El zoom es más lento. Ok, ok, dele. Ok, vamos a alejarlo ahora. Ok, los acercamientos, los movimientos de zoom son más lentos aquí con los botones que están en el display que con la palanquita que está en la parte superior. Mira, la palanquita que está en la parte superior son más rápidos. Ok, son más rápidos y aquí son más lentos. Ok, iniciamos con el botón de grabación típico que está en la parte posterior de la cámara y vamos a finalizar con el botón de rec que está aquí. Ok, ahí está. Es decir, puedes utilizar el botón de grabación, el normal, ok, que está aquí, este botón, o este, ok, igual el zoom, pero este zoom es más lento que este. Ok, entonces bueno, vamos a visualizar el contenido de ese video y más adelante vamos a grabar otro video pero con iShot. Ahí está el video, estamos en la pestaña de videos y ahí se está animando solito. Es lo que me gusta, que tiene una ligera animación. Vamos a ver contenido de la fotografía, que es el que ya vimos. Ok, y aquí el video. Ok, ahorita que grabemos eh, otro videoclip, nos va a dar la opción de editar. Ok, entonces bueno, vamos a volver ahora a lo que es modo cámara. Ahorita más adelante lo vamos a reproducir ya que estén los dos juntos. Ok, vamos a activar lo que es el Night Shot. Ahí está el Night Shot. Ok, de hecho si lo miramos frente a la cámara se va a ver una lucecita como morada, que es el sensor. Ok, lo desactivamos. Ay, perdón, me equivoqué aquí de botón. Vamos a cerrarlo. Ahí está desactivado. Ahí está activado el Night Shot. Ok, entonces bueno, ahí está Night Shot. Voy a apagar las luces para que se den una idea. Ok, vamos a apagar aquí las luces. Estamos todo a oscuras. Ok,
Ahí de hecho pueden ver, todo está oscuro, solamente la luz del conector. Y bueno, estamos a oscuras. Vamos a ver qué tal. Ok, ahí se ve tipo como la película de Rec. Mira, ahí está el Yoshi. Okay, ahí está el Boo. Vamos a hacer un movimiento acá. Ahí al pasillo. De repente no se va a ver alguna cara y alguna figura. Ahí para los que de repente quieren jugarle al Carlos Trejo, pues ahí está esta opción, ok, con investigaciones nocturnas. Mira, ok, vamos a grabar un video, ok, a ver, está listo. 3, 2, 1, vámonos. Ok, grabación de prueba con Nightshot Plus. Ok, esto es una grabación de prueba. Vamos a hacer el acercamiento aquí al búho. Ok, se mira muy bien sus rasgos, a pesar de que estamos todos a oscuras. Y voy a darle aquí el Yoshi, mira, se ve bien. Ok, aquí el cargador. Si se alcanza a ver cierta parte de las letras. Ok, ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Y ahí aparece la figurita del disco que está grabando. El cubrelente se metió acá abajo. Ahí está. Ok, entonces ahora vamos a entrar a modo playback. Y ahora aparecen dos videoclips. Ok, dos videoclips y las fotografías son 3 fotografías. De hecho, vamos a cambiar a modo captura, pero de fotografía, aprovechando que está el night shot. Ok, y vamos a tomar una foto con night shot, que también sí se puede. Ok, está con night shot. Vamos a hacer otra fotografía con night shot. Okay, otra más. Ahí está. Ok, vamos a entrar a modo playback. Y ahora tenemos 3 capturas con modo normal y otras 3 capturas con night shot. Ok, vamos a ver, repasando. Ok, están las de visión nocturna. Mira, le puedes hacer zoom, todavía le puedes hacer zoom, recorrerlo, etcétera. Ok, vuelve a quedar al primer puesto. Vamos a los videos ahora sí. Primer video. Okay. Grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. Estamos grabando. Vamos a hacer un zoom con los botones de aquí. El zoom es más lento, ok. Ok, dele. Okay. Vamos a alejarlo ahora. Ok, los acercamientos, los movimientos de zoom son más lentos aquí con los botones que están en el display que con la palanquita que está en la parte superior. Mira, la palanquita que está en la parte superior son más rápidos. Ok, son más rápidos y aquí son más lentos. Ok, iniciamos con el botón de grabación típico que está en la parte posterior de la cámara y vamos a finalizar con el botón de rec que está aquí. Ok, grabación de prueba,
de inmediato. Nightshot Plus. Ok, esto es una grabación de prueba. Vamos a hacer el acercamiento aquí al cubo. Ok, se mira muy bien sus rasgos, a pesar de que estamos todos a oscuras. Voy a darle aquí el George, mira, se ve bien. Okay. Aquí el cargador. Puedes subir el volumen aquí. Si se alcanza a ver cierta parte de las letras. Hasta el máximo. Okay. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok, ahí están los dos videos, perfectamente con muy buena calidad, tanto de audio como de imagen. Ok, la verdad, una de las cosas que me gusta de este tipo de videocámaras es la captación del sonido. Ok, más que la imagen, que digo no digo que está mal, pero la calidad de audio. Yo solía grabar videos de música, entonces la calidad de audios es muy buena característica de estos equipos por precisamente contar con el sonido Dolby Digital. Ok, entonces ok, vamos a entrar en modo cámara. Sigue estando con Night Shots, pero ahorita le voy a cambiar a modo película y ahora ya me quedan 28 minutos. Hemos utilizado 1 minuto con 42 segundos hasta ahorita. Ok, entonces bueno, vamos a encender ya las luces. Listo, vamos a quitar el Night Shot. Ya está. Ok, entonces listo. Ok, les decía que ya cuando tuviéramos el otro clip o el segundo clip ya podríamos editar, pero me parece que eso no va a ser posible en el modo de video en que se le dio formato, ya que por ejemplo el disco el cual estamos utilizando se le dio formato video. Hay dos tipos de formato: el formato VR, que es editable, quiere decir que lo puedes editar en la videocámara o en el reproductor, etcétera, pero no lo puedes reproducir en cualquier bueno, en ningún DVD convencional. Entonces el modo video, ese no se puede editar, pero sí se va a poder reproducir en todos los reproductores DVD. Ok, va a ser compatible. Entonces ahorita este disco fue aplicado el formato en modo video, por lo cual no me va a ser posible editar. Entonces solamente va a ser dos opciones: es transferir, sacar todos estos archivos al ordenador. Ok, una vez que lo finalice, desde luego recuerda que si no finalizas el disco no va a ser posible que lo puedas reproducir en otros equipos ni en el ordenador. Entonces no vas a poder rescatar esta información. Y bueno, vamos a entrar por ejemplo aquí lo que es Play Menú, y aquí te va a ofrecer finalizar el disco. Vamos a hacer la simulación. Entonces por ejemplo el tiempo estimado para finalizar va a ser de 1 minuto. Ok, con eso ya el disco va a poder ser reproducido en cualquier DVD convencional. Ok, entonces no lo vamos a hacer ahorita porque va a ser extender mucho el video. Ok, entonces solamente esa manera de ejemplo. Nos va a preguntar aquí que por ejemplo, ok, ¿deseas finalizar el disco? Tiempo estimado 1 minuto. Yo le voy a decir que no. Ok, sin embargo yo le voy a dar que lo quiero formatear el disco. Okay, formatear, y aquí está, seleccione el formato y le vamos a decir que sea el aspecto 16:9, que de hecho ahorita estaba el aspecto en el cual se grabó es aspecto 4:3, no aparecen las dos banditas ni arriba abajo, entonces es aspecto 4:3. entonces lo que voy a hacer es darle formato ahora 16:9. Ahí está, panorámico.
ok, y todo lo que contenga el disco se va a borrar. 11 segundos, tiempo estimado. ¿Está seguro? Sí. Okay. Y ahorita está borrando todo el material que capturamos. Listo, ya está formateado el disco. Ok, y volvemos a tener disponibles 30 minutos para grabar. Ok, entonces vamos a entrar aquí a playback. De hecho aquí aparece, aquí apenas alcanza a ver el aspecto 16:9. Vemos las dos bandas negras arriba y abajo, como si fuera aspecto cinematográfico. Vamos a entrar aquí a playback y ya no tenemos nada en video ni tampoco en fotografía, todo ha sido borrado. Ok, disco positivo. Ok, entonces vamos a salir de todo esto. Ahí está. Perdón. Vamos a cerrar aquí la compuerta y ahora vamos a ir con lo que es otros discos para que hagan ejemplos. Ok, de hecho cuando bueno, a ver si me lo muestra. A ver, finalización necesaria para crear menú de DVD, etcétera. Ok, entonces el disco obviamente como no fue finalizado, solamente formateado, entonces te recuerda que para poder verlo en otros equipos debes de finalizarlo. ¿Okay? Ahí está, es un disco Sony regrabable positivo de 1.4 GB. ¿Okay? Se recomienda mucho usar que sean Sonys. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a darle lectura así rapidito a otro disco igual que ya se le había dado el formato. Ok, entonces está teniendo acceso al disco. Y por ejemplo nos dice graba películas en formato 16:9, etcétera. Ok, ahí está. Este disco ya le habíamos dado formato tipo 16:9 widescreen. Vamos a entrar al menú de contenido, no hay nada, precisamente lo dejamos listo para grabar. Entonces si queremos grabar, pues bueno, okay. Vamos a grabar algo así rapidito. Ahí está grabando. 3, 2, 1, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando. Ok, listo. Vamos a darle visualizar y aquí está el clip en la pestaña de videos. Vamos a verlo. Ahí está grabando. 3, 2, 1, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando. Listo. Ok, vamos a entrar al menú. Vamos a volver a dar formato panorámico, si está bien. 11 segundos, dale que sí, seguro. Ok, ok, listo. Ok, grabamos en un disco diferente, a pesar de que es el mismo modelo de disco, diferente. Le dimos formato y todo bien. Ok, cerrar aquí la compuerta. Vamos a extraer este disco y vamos a guardar aquí con su compañero. Okay. Listo, vamos a dejarlo ya. Ahora va a tocar el turno de utilizar otro disco, pero en este caso va a ser un Memorex de la misma capacidad, pero en este caso es regrabable negativo. Memorex es de 1.4 GB, 30 minutos. Okay. Entonces está listo. Okay, acceso a disco. Se recomienda disco Sony. Igual puedes usar otra marca, pero sí es mejor usar la marca del fabricante. Okay.
Ahí está listo. Ya nos lleva directamente o nos aparece aquí la ventana porque este disco ya le habíamos dado formato. Ok, es un formato, me parece que es el 4.3, que no hay nada de contenido en fotografía ni en video. Ok, vamos a entrar a modo captura. Sí, es el 16:9 el aspecto. Voy a cambiar a modo fotografía y vamos a echarle una foto. Ok, otra foto, pero ahora con night shot. Ok, vamos a quitar el night shot y ahora vamos a visualizar. Ahí están ahora dos fotografías. Video está vacío, obviamente. Observamos. Ok, ahí está la fotografía. Siguiente con night shot. Ok, vamos a ver, índice, setup. Vamos a darle formato otra vez. Esto era lo que les decía, los dos tipos de formato que se le dan en el caso de los regrabables negativos, modo video, que se puede reproducir en varios DVDs, tocadores de DVDs, ok, pero no lo vas a poder editar en la videocámara. Y el modo VR, que es el modo editable, lo vas a poder editar, configurar como tú gustes aquí mismo en la videocámara, pero no lo vas a poder producir en equipos DVD. Ok, entonces vamos a dar formato video. Ok, que todos los datos que contenga se van a borrar. 6 segundos. Proceda, seguro. Evita cualquier vibración. Ok, tiempo restante 1 segundo. Y muchas veces se recomienda usar el disco Sony, ya que en algunos casos sí se puede llegar a presentar algún problema, algún error. En este caso, bueno, no se presentó, ya como que se estaba tarando y dije, "Y ya va a pasar esa cuestión", pero no. Ok, entonces ya video está vacío, pestaña de fotografía está vacía. Ok, volvemos a tener la cantidad de fotos. En el modo video va a estar disponible lo que es 31 minutos. Ok, disco negativo regrabable. Ok, okay, vamos a sacar este disco que es de la Memorex. Okay. Listo. Por último les voy a hacer la prueba, el ejemplo aquí, pero con un disco ahora de la marca Panasonic, y es un disco que contiene el doble de capacidad. Está, por ejemplo, este es Panasonic 60 minutos 2.8 GB, lado A, es regrabable negativo. Ok, entonces este quiere decir que tú lo volteas por un lado, graba, y por el otro también. Ok, entonces vamos a ponerlo así, a ver. Ok, como dato, este disco fue utilizado en un grabador DVD casero, entonces en un combo, no recuerdo el fabricante, pero sí fue utilizado. Entonces contiene material que fue precisamente capturado en ese equipo, y precisamente les voy a comentar que, mira, aquí ya aparece el modo VR. Okay, ese disco fue grabado en modo VR. ¿Por qué modo VR? Bueno, porque en ese equipo no teníamos el remoto y la única opción que nos daba era grabarlo en ese modo, en editable. ¿Ok? Que significa que solamente lo podíamos borrar o agregarle material solamente en el equipo, más no en otros dispositivos. ¿Ok? Entonces por eso este disco quedó grabado en modo VR.
ok, es regrabable negativo, pero en modo VR. Vamos a entrar a contenido y vamos a ver efectivamente que tiene un material, como les había dicho, lo usamos para hacer otro demostrativo y se grabó parte de ese video que lo están viendo en pequeña animación. Ok, vamos a ponerlo así rapidito solamente por cuestiones de copyright. Ok, ok, así rapidito. En fotografía no hay nada porque bueno, solamente lo hicimos para una grabación. Ok, vamos a darle play otra vez y vamos a ir adelantando. Ahí está, más o menos estamos viendo parte del contenido. Listo, ok. Entonces por una parte está suave porque en esta videocámara puedes visualizar parte de ese contenido que grabaste en un combo o algún grabador quemador de DVD casero. Ok, entonces si lo grabaste en modo editable, aquí mismo en esta videocámara tú puedes editar el contenido. Por ejemplo, aquí, a diferencia de los otros discos, ya me aparece la palabra edit. Y aquí yo ya puedo precisamente eliminar, dividir, agregar parte del contenido de este disco. Aquí eliminar individualmente, eliminar todo, añadir todo, etcétera, dividir el clip, etcétera. Ok, añadir directorio, me imagino. Bueno, por ejemplo aquí eliminar. Si por ejemplo tuvieras más contenido, de hecho vamos a hacer una grabación para que vean qué onda. A ver, vamos a darle fin y nos vamos a salir de todo. Ok, ahí está. Ok, vamos a hacer el último video utilizando un disco de pues de doble lado. Ok, de 60 minutos, 2. ¿Qué dijimos? 2.6, 2.8 gigabytes, 2.8 gigabytes. Ok, entonces ahora vamos a hacer la captura de video. Ahí va. Ok, grabación de prueba, modo VR en disco de doble lado. Grabación de prueba. Vamos a hacer unos zooms. Ahí está. Finalizando. Ok, ahí está guardando la información. Listo. Ya cuando deja de girar, aquí el óvalo ya está listo. Vamos a entrar a modo playback. Y ahora sí, ya nos aparece el video que acabamos de tomar. Ok, entonces vamos a ir aquí a edit. Y por ejemplo, si quieres eliminar un solo archivo, vas a ir aquí a eliminar. Vas a seleccionar el que tú quieras eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar el primero, ya está con la palomita. Quiero eliminar el segundo también, o solamente el segundo. Ok, entonces ahí le das ok. Te pregunta que si lo quieres eliminar del playlist, yo le voy a decir que sí. Ejecutando y listo, ya no está más el archivo. Ok, entonces esto es en modo VR editable. Ok, podemos ir aquí a play, bueno, menú de programación, y te va a dar la opción de finalizar el disco. Ok, y por ejemplo ajustes, finalizar, tiempo estimado 9 minutos. Ok, así va a quedar el título del disco, etcétera. Ok, entonces yo le voy a decir que no. Ok, me voy a regresar. Entonces eso es un ejemplo para el disco. Ahorita no está finalizado y por eso puedo agregar o quitarle material, pero ya cuando lo finalizas ya queda cerrado y ya puede ser visualizado en cualquier reproductor de DVD. Okay, igual le puedes dar formato. Ok, y te pregunta otra vez si quieres darle
en formato video o formato VR, que es como está actualmente. ¿Okay? Entonces aquí ya puedes ver las dos diferencias entre los dos tipos de formato: el video, que no es editable, y el VR, que sí lo puedes editar en el equipo que estés utilizando actualmente, que en este caso es la videocámara. ¿Ok? Igual aplica en los grabadores DVD caseros, o combos VHS DVDs, igual se puede. ¿Ok? Entonces hasta aquí lo vamos a dejar este demostrativo. Vamos a guardar el monitor. Ok, abrimos. Ahí está. Antes de abrir la compuerta, en cada disco que no finalices te va a recordar que será necesario finalizar para poder que visualices el contenido en otros reproductores de DVD. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es el disco de doble lado. Está. Aquí lo vamos a guardar para que esté bien cuidadito. ¿Okay? Aunque, como les digo, para evitar problemas de compatibilidad se recomienda por mucho utilizar lo que es la marca Sony, disco Sony. ¿Okay? Aunque en teoría debería de ser funcional con cualquier marca. ¿Okay? Pero siempre será mejor resultado usar la marca original, la marca sugerida por el fabricante. ¿Okay? Y bueno, pues en este caso la videocámara, como pueden observar, pudo realizar sus grabaciones, lecturas en discos grabables, bueno, regrabables, positivos, negativos, discos de doble lado o de doble capacidad, siempre y cuando estar conectada al adaptador de corriente directa, como lo observaron. ¿Ok? Su modo de visión nocturna está funcionando perfectamente. ¿Ok? El modo de salida de video, de hecho no lo mencioné esa cuestión. Vamos a darle play menú, salida de pantalla, y aquí te va a preguntar: ¿quieres que salga la señal solamente en el monitor o salida de video LCD? Bueno, en el lenguaje inglés, aquí, a ver, voy a cambiar aquí en inglés. Ok, voy a entrar otra vez aquí, display output LCD panel, que es este, video out panel. Si seleccionas este, va a ser para usar el puerto que te había comentado, que es aquí, para sacarlo a un televisor. Y si solamente quieres sacar la señal al puro monitor, solamente se quedará aquí en LCD panel. Ok, entonces vamos a regresarlo aquí al lenguaje que tenía. Español, ok, listo. Ya. Español, ya los francais. Ahí está. Ahí está, ok, todo bien. Listo. Bien, pues entonces así es como funciona esta videocámara. Ok, el único inconveniente pues es la batería, como les mencioné, que no retiene para nada la carga. Ok, solamente como unos entre 7 10 minutos cuanto mucho. Entonces pues bueno, ok, el cable de corriente alterna que va conectado al adaptador de corriente original, este cablecito que se ve allá es mi cable que uso en los demostrativos. Pero el paquete, como les digo, incluye el cable de alterna, su cargador de corriente original, la batería esta que no retiene la carga, ok, sin discos. Y bueno, pues bueno, llegamos al final de este video. Les agradezco mucho su atención. Si les fue de utilidad este video, por favor no se olviden de suscribirse, denle un like, compartan, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir teniendo en la medida de lo posible. Okay, yo soy Gus Walker y me dio mucho gusto estar con ustedes. Saludos y que tengan un excelente día. Hasta luego.